imagínate, piensa por un momento que tu historia de vida sea como la de Moisés y que tú en algún momento te des cuenta que cuando estabas bebé fuiste regalado y te tiraron, regalado no, fuiste tirado al río Medellín. Te cogieron en una canastica y te tiraron al río Medellín. Porque fue lo que le pasó a Moisés, o lo que fue allá en Egipto, ¿verdad? Lo tiraron al río. Yo creo que eso generó emocionalmente algo muy fuerte, un impacto muy fuerte para Moisés. Luego Moisés tiene que afrontar el ser adoptado por una familia que no tenía nada que ver con su cultura, con sus raíces egipcias. Luego él tiene que salir al desierto huyendo, se queda un tiempo en el desierto, pero luego Dios lo llama y establece un propósito con él. Y aquí hay algo muy interesante, Made, porque vemos en Moisés un hombre de propósito, como lo hablábamos en el punto anterior, pero yo decía, ¿qué pasó con todo ese historial de Moisés? Porque vemos que el Señor se le apareció, Dios se le apareció en una zarza ardiente, pero ahí no hablaba nada de sanidad, ¿cierto? Y es interesante revisar que cuando Moisés empieza todo su ministerio, Moisés arranca con el pueblo, con esa misión que Dios le coloca. ¿Y qué pasaba con Moisés? Moisés tenía que subir al monte a hablar con Dios. Y dice la palabra que duraba días enteros en la presencia de Dios, en el monte. ¿Se imaginan esos tiempos? ¿Qué se imaginan ustedes que ocurría allá? Allá únicamente no pasaba que Dios le dictara todo el tiempo reglas a Moisés para el pueblo, ni mandamientos. Era un tiempo de intimidad entre Moisés y él, y con toda seguridad, en esos tiempos, allá en el lugar alto, Moisés estaba siendo sanado de esas heridas del pasado, de esas heridas de la niñez, de esas heridas de la juventud. ¿Saben por qué? Porque hubo un momento donde Moisés tuvo una depresión tan fuerte, y yo como que haciéndole el análisis, yo digo, Moisés tiene esa tarea de traerse el pueblo por todo el desierto, pero a nivel interno, ¿con qué venía él batallando? Que llegó un momento donde él dijo, solo no puedo soportar a este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la forma en cómo piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme este favor y ahórrame esta miseria. Esa fue una expresión de Moisés. Y esto me lleva a pensar en aquellas personas que ejercen un ministerio, en aquellas personas que ejercen un liderazgo y aún están batallando con cargas tan fuertes que les cuesta sobrellevar, porque lo están haciendo en sus fuerzas, pero además están batallando o no han resuelto asuntos del pasado y empiezan a hacerse latentes en ese momento, para que Moisés diga, quítame la vida, o sea, mátame, yo no me aguanto este pueblo. Es porque hay una raíz, hay algo que no ha estado resuelto. Entonces Dios, en su infinito amor y misericordia, lo mandaba llamar. ¿A dónde? Al monte, para vivir en intimidad, y esa intimidad hizo que Moisés tuviera sanidad, ¿sí? Sanidad emocional. Entonces me parece precioso hablar de esto, porque yo sé que si tú tienes alguna asignación, si eres activo en tu iglesia, en tu lugar de influencia, en el lugar donde Dios te ha puesto, y han habido momentos donde tú has querido tirar la toalla, como quizás también como le pasó a Moisés, que él quería tirar la toalla y no solo tirarla, sino que Dios lo matara de una vez.
Si tú has sentido eso, quiero decirte que este es el momento para que intimes con Dios, para que vayas a la presencia de Dios, para que vayas al monte, porque, ¿saben? Solo en la intimidad hay sanidad. Solo en la intimidad hay sanidad. Y si tú estás viviendo eso, ve a la intimidad con el Señor. Deja el activismo, deja la ocupación, deja la tarea, que a veces estamos más ocupados de la tarea, del quehacer. Es que tengo que hacer esto, es que tengo este compromiso, es que no puedo dejar de hacer esto. Pero ojo, porque si tienes situaciones emocionales que están pendientes, necesitas tratarlas, necesitas hacerle frente para que ya no duelan y no te detonen.